solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal y escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor. Mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. ¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo se encuentran? Definitivamente lo mejor que podemos hacer es seguir confiando en Dios. Es bueno estar una vez más con ustedes para seguir aprendiendo del libro de la vida. Recuerden lo que hemos estado tratando en este tiempo. El perdón. Así es. Acerca del perdón, de acuerdo a Mateo capítulo 6 todavía, ¿verdad? Y hoy estamos viendo la segunda parte. Recuerden, el no perdonar a otras personas afectará tu relación con Dios. De hecho, yo creo que la razón más importante por la que quizás las personas luchan para experimentar el perdón de Dios cuando ellos han pecado es porque hay una falta de perdón en sus propios corazones hacia otra persona. A lo largo de este tiempo hemos estado hablando acerca del perdón que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo. Y hoy llegamos a la segunda parte de la petición. ¿Cuál es? Es esta. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Nosotros llegamos hoy a la frase del Padre Nuestro que pienso es la más difícil de decir y verdaderamente sentir lo que estamos diciendo. Hemos estado hablando acerca del asunto de perdonar,
Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas. Y ahora llegamos a la próxima frase. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores en Mateo capítulo 6, verso 12. Ahora bien, esta petición de hecho es la única que Jesús elaboró un poco más en el Padre Nuestro. Después de repasar completo el Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo capítulo 6, cuando llegamos a los versos 14 y 15, Jesús le agrega una especie de postdata. Él dice en los versos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas o vuestras transgresiones. Hay personas que preguntan si eso significa que uno puede perder su salvación. De hecho, nosotros damos la bienvenida a este tipo de preguntas e inquietudes, por supuesto. Cuando lees pasajes como este, puedes ver por qué las personas pueden sentirse confundidas, porque eso suena como que si tú no perdonas a los que te ofenden, tú no vas a ser perdonado. Yo quiero decirte que estos dos versículos no podemos separarlos. No, tú no puedes explicar uno aparte del otro. Por supuesto que no. Hay una clara conexión entre cómo nosotros tratamos a los demás y cómo Dios nos trata. Y Jesús lo dijo. Hay una conexión entre nuestra disposición a perdonar a otros y nuestra capacidad para recibir y experimentar el perdón de Dios por nuestros pecados. De hecho, creemos que la razón más importante por la que quizás las personas luchan para experimentar el perdón de Dios cuando ellos han pecado es porque hay falta de perdón en su corazón hacia alguien más. Cuando nosotros rehusamos o no queremos perdonar a otros, rechazamos a otros, cuando retenemos la amargura, cuando nos aferramos al dolor, cuando mantenemos a las personas como rehenes, cuando los mantenemos a ellos como nuestros deudores, cuando rechazamos liberarlos de esa deuda, ¿saben qué estamos haciendo? Nosotros estamos afectando nuestra capacidad de recibir y de experimentar la gracia de Dios y su perdón. Cuando mantenemos a otros como rehenes, terminamos en prisión nosotros mismos. Yo creo que esto explica, por lo menos en parte, el por qué tantos cristianos que conocemos viven en desaliento crónico, en depresión, culpa no resuelta, enojos, asuntos emocionales. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos. Las personas que son misericordiosas, las personas que tienen misericordia para con otros son bienaventuradas, pues recibirán misericordia. Déjame decirte esto a la inversa. Yo creo que es cierto también que aquellos que han recibido misericordia serán misericordiosos. Jesús dijo que si tú eres misericordioso, recibirás misericordia. Entonces, ¿qué nos sugiere esto? Que esos que no son misericordiosos, que aquellos que no tienen misericordia hacia sus ofensores se verán forzados a no recibir misericordia para ellos mismos. ¿Se verán forzados a vivir bajo el peso de su propia culpa? ¿Ellos vivirán bajo ese sentir de condenación en sus propios corazones? Yo creo que es por eso que tantos hombres y mujeres cristianos en particular viven con esa esclavitud emocional, ese sentir de asuntos no resueltos en sus corazones. ¿Por qué? Porque no son misericordiosos con otros, porque no extienden perdón a los demás, pero están esperando, eso sí, que Dios los libere cuando ellos no están siendo capaces de hacer eso por otros. Nosotros no podemos esperar que Dios nos perdone si no perdonamos a otros. Ahora bien, ¿significa esto que Dios condiciona su perdón? ¿Nos está enseñando Jesús que nosotros podemos perder nuestra salvación? Si no perdonamos a otros, ¿entonces no seremos perdonados?
Tú necesitas mantener esto en mente, ¿ok? Que en esta oración Jesús nos está enseñando a orar el Padre Nuestro, entender que esta oración está dada para aquellos que pueden decir Padre Nuestro. Está dada a aquellos que son hijos, que son hijas de Dios, que son parte de la familia. Esta oración no es para no creyentes, es para creyentes. A propósito, hay muchas personas que citan esta oración en sus iglesias los domingos periódicamente. ¿Sabes qué? Periódicamente. Y que no deben decir esta oración. ¿Por qué? Porque ellos no tienen derecho a orar esta oración simplemente porque no pueden decir Padre Nuestro. Nosotros ya hemos hablado de eso antes. Esta oración es para aquellos quienes han recibido el perdón eterno de Dios, el perdón por sus pecados pasados, presentes y futuros. Así que no creo que Jesús esté hablando aquí de justificación acerca del perdón judicial delante de Dios. Hemos dicho en estas últimas sesiones que nuestra salvación, que nuestra justificación está basada pura y simplemente en el sacrificio de Cristo pagando por nuestros pecados. Él vertió su sangre para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Es a través de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo que nosotros tenemos perdón por nuestros pecados. Así que Jesús no está hablando aquí de que tú vas a perder tu salvación o que no la vas a tener hasta que tú voluntariamente extiendas el perdón a los demás. Aunque déjame decirte algo. Si nosotros siempre, habitualmente, rechazamos perdonar a otros, tenemos razones para cuestionarnos si realmente somos salvos. Nosotros no tenemos bases para asegurar la salvación si nosotros no podemos perdonar a las personas. Asumiendo que tú eres un hijo de Dios, si este es el caso. Una vez que tus pecados han sido perdonados y tú te conviertes en un hijo de Dios, una hija de Dios, ahora necesitas diariamente, constantemente ser purificado, ser purificada, perdonado, perdonada. ¿Para qué? Para mantener una buena comunión con Dios como su hijo, como su hija. Nosotros no estamos hablando aquí acerca de algo que puede causar que tú pierdas tu relación con Dios como su hijo o como su hija cuando ya tienes una. Estamos hablando acerca de algo que puede causar que tú pierdas tu comunión con Dios. Puede ser una barrera en tu relación con Dios, de manera que para mantener en marcha una relación abierta con Dios como creyentes, como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para poder experimentar el perdón. Nosotros entonces necesitamos perdonar a otros. Perdona nuestras deudas, sí, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, dice el verso 12. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Así que este pasaje no está hablando acerca de la salvación del pecado, sino acerca de nuestra comunión con Dios. Nosotros no podemos caminar en una correcta relación con Dios si rechazamos perdonar a los demás. La falta de perdón no solo afecta nuestra relación con otras personas, afecta directamente nuestra relación con Dios. Tú vas a vivir bajo el peso y la culpa del pecado que tú has cometido contra Dios si estás reteniendo los pecados de otras personas. Ahora Jesús nos enseña a orar de esta manera. Y yo no creo que Él pretenda que solo algunos creyentes oren de esta manera. Esto es para todos los creyentes. Todos nosotros debemos orar, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos. ¿Y qué implica esto? Esto implica algunas cosas. Primero que nada, implica que nosotros tenemos deudas. Así es, nosotros tenemos deudas. No solo que otras personas nos deben, no solo que otras personas pecan contra nosotros. Nosotros tenemos deudas, nosotros somos deudores. Amigos míos,
Es mucho más fácil ver cómo los demás están endeudados con nosotros que ver cómo nosotros estamos endeudados con Dios. Nosotros estamos más conscientes de las deudas de los demás o de lo que ellos han hecho para pecar contra nosotros que de lo que hacemos o de cómo hemos pecado contra Dios. Por ejemplo, cuando tiene que ver con relaciones humanas, cuando tiene que ver con relaciones de pareja, de matrimonio, me gustaría poder tener una moneda por cada vez que un esposo me ha dicho lo que su mujer ha hecho para dañar su matrimonio de alguna manera. Yo sé que estas cosas pasan, Yo no estoy dudando de sus palabras, pero te digo algo. Yo sería una persona pobre si estuviera esperando una moneda por cada vez que alguien me ha dicho: yo soy un pecador en mi matrimonio. Ciertamente. Ahora, yo no estoy sugiriendo que tus pecados sean peores que los pecados de tu esposa. No estoy sugiriendo que sus pecados sean peores que los tuyos. Escúchame bien, de alguna manera, eso realmente no importa. Ella es responsable de los suyos y tú eres responsable de los tuyos. Cuando tiene que ver con relaciones, ¿acaso no vemos más rápidamente cómo los demás nos hieren? Nosotros estamos tan conscientes de esto. El asunto en tu matrimonio, el asunto en el conflicto con tu compañero de habitación, el asunto en el conflicto con tus hermanos, con tus hermanas, el asunto con el conflicto con tu jefe. El asunto no es cómo ellos han pecado contra ti. Mucho más a menudo es también cómo tú has pecado contra ellos. Y no siempre lo pensamos. Si tú no has pecado contra esa persona, yo no te estoy diciendo, entonces ve e invéntate algo. No, yo no estoy tratando de hacerte sentir culpable. No quiero que te sientas así, donde no tiene que existir culpa. Pero el hecho es que en las relaciones humanas, todos pecamos, todos. Así que la pregunta no es tanto cómo esa persona ha pecado contra ti. Nosotros vamos a seguir hablando acerca de esto en estos minutos, ya que es muy importante. Pero la primera pregunta, ¿cuál debería ser entonces? Debería ser esta: ¿cómo quizás tú has pecado contra ellos? Es por esto que nosotros oramos primero: perdona nuestras deudas. ¿Estás tú consciente de tus propios pecados en las relaciones rotas? De la misma manera en la que estás consciente de los pecados de los demás. A esto se reduce: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que este pasaje implica que todos tenemos deudas. De esto es que hemos estado hablando en este último tiempo, ¿lo recuerdas? Pero también implica que todos tenemos deudores. Todos tenemos deudores. Nuestros pecados nos hacen deudores a Dios. Nosotros necesitamos su perdón para esos pecados. Y los pecados de las otras personas los hacen deudores hacia nosotros. Todos hemos pecado y todos hemos pecado unos contra otros. Nosotros todos necesitamos ser perdonados y nosotros todos necesitamos perdonarnos unos a otros. Ahora bien, hay dos maneras esenciales de lidiar con el pecado de otras personas contra nosotros, con sus deudas. Número 1, nosotros podemos mantener esas deudas en nuestro registro, en nuestro inventario. Nosotros podemos mantener al deudor atrapado y mantenerlo hasta que pague, siendo nosotros una especie de coleccionistas de deudas. O número 2, nosotros podemos presionar el botón de borrar y podemos borrar esas deudas. Nosotros podemos perdonarlos, liberarlos. Esto es lo que Jesús está diciéndonos en esta oración en la medida en que Él nos enseña a orar. Nosotros oramos: Señor, sí, yo quiero que tú me liberes de mis deudas. Yo quiero que tú me permitas ser liberado de mis pecados por lo que Cristo ha hecho en la cruz para pagarlos. Pero yo no puedo esperar que tú lo hagas. Yo no puedo pedirte sinceramente que tú lo hagas si yo no estoy dispuesto a liberar a aquellos que han pecado contra mí.
Nosotros oramos, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a aquellos que han pecado contra nosotros. Así es, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El plural aquí es interesante para mí. Nuestros pecados, nuestras deudas, nuestros pecados son múltiples y muchos. Nosotros necesitamos confesarlos todos y necesitamos pedirle a Dios que nos perdone de todos, lo cual significa que nosotros necesitamos perdonar a todo el que haya pecado contra nosotros y todos los pecados que se hayan cometido en contra nuestra. Si nosotros queremos perdón por todas nuestras deudas, debemos estar dispuestos a extender el perdón a todos nuestros deudores por todos sus pecados. En la versión del Padre Nuestro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, la frase de la oración está de esta manera: perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Encuentras algunas personas que son más fáciles de perdonar que otras? Quizás algunas ofensas no te hayan herido tan profundamente. ¿No tienes personas en tu vida que se meten como que debajo de la piel y no hay manera de sacarlas de allí? Quizás tú vivas con ellas. Quizás es un hijo en particular para el que ningún libro de texto fue escrito nunca. Y tú estás pensando: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Yo no te pedí esto. Tú puedes encontrar algunas veces que ese hijo se parece mucho a ti. Quizás tú sientes que te estás mirando en un espejo. Pero cualquiera que sea la razón, hay algunas personas que tú piensas: no, yo no puedo perdonar a esa persona yo no la puedo perdonar. Jesucristo nos enseñó a orar: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No podemos retener el perdón de nadie y esperar que Dios nos perdone. La extensión de nuestro perdón debe ser a todo aquel que ha pecado contra nosotros y a todos los pecados que han cometido contra nosotros. Así, exhaustivo, con cobertura total para todos nuestros deudores y todas nuestras deudas. Ahora, nosotros oramos: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por cierto, esto es lo que la meditación de la palabra de Dios es tomar una frase como esta y rumiarla palabra por palabra, frase por frase. Esto es lo que tenemos que hacer mientras estudiamos la palabra de Dios. No hay gran secreto en hacer esto. Quiero que veamos algunas observaciones sobre el perdón. Sí, quiero que tenga en cuenta eso. Ok. ¿Qué dice? Hablando de las observaciones sobre esta petición. ¿Qué petición? Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Amigos míos, nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos perdone de la misma manera en la que nosotros perdonamos a otros. Negociar con nosotros de la misma manera que nosotros negociamos con aquellos que han pecado contra nosotros. Ahora bien, seamos honestos. ¿Quieres tú que Dios te perdone como tú perdonas a otros? ¿Exactamente de la misma manera? ¿Con la misma amplitud? ¿Por qué Dios debería darnos a nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a dar a los demás? ¿Por qué Dios debería perdonar nuestros pecados, que son muchos, si nosotros somos honestos, si nosotros rehusamos perdonar a otros por sus pecados? ¿No piensas tú que es hipócrita de parte nuestra pedirle a Dios que nos perdone por nuestros pecados si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a otros? Esta solicitud, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no es una proposición de una vez y para siempre. Eso sería fácil. Nosotros tenemos una necesidad perpetua de ser perdonados de nuestros pecados, simplemente porque nosotros seguimos pecando.
Ahora, siendo optimista, en la medida en que nosotros vamos siendo santificados, no continuamos cometiendo los mismos pecados una y otra vez, y Dios nos va limpiando y cambiando y transformándonos por su gracia. Pero yo pienso que nosotros pecamos repetidamente, y repetidamente necesitamos el perdón de Dios. Así que nosotros necesitamos perdonar perpetuamente a otros que han pecado contra nosotros. Mientras tú estés en este cuerpo, mientras estés en este mundo, siempre habrá pecados por los cuales nosotros necesitaremos ser perdonados. Y siempre habrá pecados que nosotros necesitaremos perdonar a otros. Nosotros seguiremos pecando. Nosotros necesitaremos el perdón. Esto significa que nosotros vamos a necesitar mantenernos perdonando a otros. Ahora, si en este punto yo decido dejar de extender el perdón a otras personas, si hay alguna persona o alguna ofensa que yo rehusé perdonar, quizás yo he perdonado por años, pero luego dije, basta, esto es suficiente, ya está bueno, no puedo ir más allá, esto ya se pasó de la raya. Si yo dejo de perdonar en algún punto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cerrando el fluir del perdón de Dios que cubre mis pecados contra Él. Quiero contarles una anécdota. Recuerdo una vez cuando compramos una ducha eléctrica. Estas tienen como una especie de filtro donde el sedimento o residuos que trae el agua queda ahí atascado. Es como si quedaran apilados en ese filtro. De pronto, una vez me di cuenta de algo, que el fluir del agua en esta ducha era cada vez menor. Y no solo eso, sino que ya no se podía regular la temperatura del agua. Ella caía totalmente caliente, hasta que finalmente se quemó la resistencia eléctrica. Y es ahí cuando uno dice, ups, tenemos problemas. Eric, mi cuñado, nos enseñó qué es lo que se tenía que hacer. Él nos dijo, el problema es que tú necesitabas solamente quitarle la rosca de esa pequeña ducha. Tiene una rosca ahí por donde sale el agua. Y limpiarlo, me dijo, de todos esos sedimentos que se han quedado bloqueando el fluir del agua. Tienes que limpiar y sacar todo eso. Y eso es precisamente lo que el perdón hace. Mientras nosotros dejamos que ese sedimento, esos residuos, ese pecado, el pecado de las otras personas se apile y nosotros nos resistimos a perdonar, esto va a bloquear el fluir de la gracia y el perdón de Dios viniendo a través de nuestras vidas. Déjame hacerte otra observación acerca de esta petición. Perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Nosotros comentamos antes que todos los otros pronombres en el Padre Nuestro están en plural y que hay una dimensión de comunidad corporativa en el Padre Nuestro. Mientras oramos esta oración, nosotros no solamente estamos orando, Señor, perdona mis pecados como yo perdono a mis deudores. No, nosotros estamos confesando nuestra necesidad de perdón como la familia de Dios que somos. Nuestra necesidad colectiva de ser perdonados y nuestra necesidad colectiva de perdonar a otros. ¿Qué tan bien nosotros perdonamos a otros corporativamente, colectivamente? Algunas veces la amargura puede afectar a toda la iglesia, o a un grupo en la iglesia, o a todo un segmento del cuerpo de Cristo, o a toda una familia, mientras mantienen rencores, amarguras en sus corazones unos contra otros. Algunas veces colectivamente nosotros necesitamos acordar el perdón, perdonar, dejar ir. Cuando nosotros mantenemos esos rencores y esas amarguras, resultan en orgullo, alejamiento, barrera, división. De aquí es que vienen los divorcios, de aquí es de donde proceden las divisiones en la iglesia, de aquí es que al final vienen las guerras del mundo. Una familia que no perdona o una iglesia que no perdona apaga el espíritu, dificulta el libre fluir de la vida en el cuerpo y va a limitar la expresión de su gracia y de su amor a través de su cuerpo. Un pastor testificó:
Él dijo: mi iglesia se ha mermado a más o menos 13 personas. Yo creo que éramos más de 100 en un tiempo, si recuerdo bien, él dijo. ¿Sabes lo que pasó? Ha sido el resultado corporativo de una amargura colectiva y una falta de perdón. Una persona tras otra, una familia tras otra. Ha sido algo colectivo en nuestra iglesia. Otra observación sobre esta petición: perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Charles Spurgeon dijo: a menos que tú hayas perdonado a otros, tú lees tu propia sentencia de muerte cuando repites el Padre Nuestro. Piensa en eso. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si yo mantengo a mi ofensor como un rehén, alguien que ha pecado contra mí, alguien a quien yo rehúso perdonar, estoy leyendo mi propia condena de muerte. Yo estoy diciendo: Dios, no me perdones. Si Dios no nos hubiera perdonado, al final nos hubiéramos ido al infierno si nosotros no tuviéramos el perdón de Dios a través de Jesucristo. Si tú oras estas palabras mientras tú estás aferrado a una falta de perdón en tu corazón, le estás pidiendo a Dios que no te perdone a ti. Así es, sueno redundante, pero quiero ser enfático. Eso le estás pidiendo. Así que vamos a hacerlo personal, ¿ok? ¿Hay alguien a quien tú necesitas perdonar ahora mismo? ¿Puedes pensar en alguien? Jesús dijo en Marcos capítulo 11, verso 25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Así es. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Hay alguien contra quien guardas rencor? Quizás a esto no le llames rencor. Quizás tú estás enfocada en lo que te hicieron y no has reconocido tu amargura o tu falta de perdón. ¿Le has perdonado o se lo estás guardando? Lo guardas contra ellos. ¿Hay alguien contra quien estés resentido o resentida? ¿Hay alguien que cuando alguien trae ese nombre a una conversación como que te estremeces y se te revuelve el estómago? ¿Tienes pensamientos negativos, emociones negativas? ¿Tú quieres que ellos sean lastimados? Quizás no es una cosa tan consciente. Quizás no es odio en tu corazón, pero es como si el resentimiento estuviera cocinándose a fuego lento. Te encuentras a ti mismo tratando de ponerlos a ellos en una luz negativa cuando alguien menciona su nombre. ¿Hay alguien a quien tú todavía estás tratando de cobrarle la deuda y hacer que pague? ¿Le dejarías ir? ¿Presionarías el botón de borrar? ¿Dirías: como Dios me ha perdonado, yo elijo perdonar a esta persona? Porque luego puedes orar: Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La libertad que encontramos en el perdonar es invaluable, hermanos. Si vino alguien a tu mente a quien necesitas perdonar, no dejes pasar esta oportunidad. Tú, nosotros, yo mismo, necesitamos reflexionar sobre esto. Y para ayudarnos a profundizar más en este tema del perdón, seguiremos hablando este tiempo. Quizá ya has confesado tu pecado delante de Dios y aún así luchas con no sentirte perdonado o perdonada. Y te preguntas: ¿cómo puedes decir no a las mentiras acerca del pecado que vienen a tu mente? La siguiente semana estaremos respondiendo esta pregunta. Vamos a estar hablando de ello. ¿Qué te parece si oramos? Padre, yo oro en el nombre de Jesús por un bautismo de perdón en los corazones de tu pueblo, de tu iglesia. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto lo necesitamos, Señor? Hoy más que nunca los vemos en los titulares de los diarios, los periódicos, la televisión. Situaciones que son el resultado de amargura y de la falta del perdón. No solo en la cultura secular, Señor, sino que también lo vemos en la cultura cristiana, lo vemos en nuestras iglesias. Nosotros vemos resentimientos, dolor acumulado, relaciones rotas, contenciones y divisiones.
Padre, perdónanos por esto, perdónanos por nuestra falta de perdón, perdónanos por traer reproche a tu nombre, a tu iglesia y el cuerpo de Cristo por causa de nuestras contenciones, por las contenciones en nuestra familia. Señor, tenemos miembros en nuestra familia que no se han perdonado. Yo sé que no es fácil, yo sé que hay personas que ahora mismo están viendo, están escuchando esto y que tienen grandes problemas, barreras, pecados que se han cometido contra ellos. Señor, yo sé que no es fácil, pero te doy gracias por la cruz y por Cristo que lo hace posible. Padre, ayúdanos a perdonar, a hacer la elección de perdonar, de dejar ir, de liberar. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oro en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, hermana, si tú has hecho esta oración, ten la convicción de que estás en comunión con Dios, porque no estamos hablando de perder tu relación como hijo, sino de restaurar esa comunión que se ha roto, que se ha quebrado a causa de la falta de perdón. Si tienes la necesidad de buscar ahora mismo a alguien a quien tú ya le dijiste a Dios en oración, yo perdono a esa persona, búscala y pídele perdón. O en todo caso, dile, yo te perdono por aquello que sucedió. Así que sigamos confiando en el Señor. Que la palabra de Dios siga abundando en vuestros corazones y sigamos creciendo en el nombre de Jesús. Iglesia amada, los amamos, los bendecimos, y todos aquellos que quieran contactarse con nosotros y conocer la iglesia y conocer a la familia, hay siempre unos números que aparecen al final. Queremos conocerlos. Queremos saber quiénes son ustedes. Que Dios los bendiga y que tengan una semana maravillosa.